Aquí en Coloreando encontrarás una gran variedad de marcas, colores de pinturas vinílicas, esmaltes, herrajes y mucho más. Ofreciendo el mejor servicio, asesoramiento de nuestros productos. También igualamos colores. Visítanos en Hidalgo Sur número 15, Plazuela del Centenario, Perote, Veracruz. Te esperamos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más de viernes. Los saludo de verdad con mucho gusto y agrado cuando estamos justamente a 26 de noviembre, cerrando el mes 11 de este año 2021, y les agradezco a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestras multiplataformas en www.emcs.mx y también a través de Facebook Live en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Los saludo con mucho gusto, soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y bueno, pues recordarles que justamente en esta temporada en la que se avecina el invierno, pues hay que seguirnos cuidando. Recuerden ustedes que se están encontrando nuevas mutaciones de este COVID-19, la pandemia no ha terminado, no se confíe, no relaje las medidas de prevención y sobre todo haga caso a los comunicados oficiales de las autoridades de salud. Esta noche les quiero reiterar a todos ustedes que Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información médica de calidad, con entrevistas serias, dinámicas, en charlas verdaderamente interesantes en voz de expertos especialistas calificados y certificados, porque usted así se lo merece. Y gracias a esa preferencia que cada vez que tenemos un programa que semana a semana usted nos brinda, es que somos el único programa del género médico en llevar para todos ustedes este tipo de información. Y bueno, pues precisamente esta noche vamos a tener un enlace con nuestro invitado de esta noche, con quien estaremos charlando de un problema de salud pública, de un problema que es muy frecuente, una situación de salud que la mayoría de las ocasiones las personas pues nos negamos a entender que la estamos padeciendo, y muchas veces por ese descontrol que existe, sobre todo en nuestras cifras de presión arterial, es que se presenta lo que es llamado el enemigo silencioso, la hipertensión arterial, que conlleva muchísimas complicaciones. Y precisamente para charlar de este importante valor pues médico, clínico y para la sociedad, hemos invitado esta noche al doctor Norman Rivera Andrade, con quien ya tenemos listo nuestro enlace y a quien saludo con mucho gusto. Doctor Norman Rivera Andrade, ¿cómo estamos, doctor Norman? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, doctor, buenas noches. Gracias a usted, gracias por la invitación, y pues con mucho gusto acudimos al llamado, doctor. Norman, muchísimas gracias. Gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Norman, antes que otra cosa, porque sabemos precisamente de las múltiples actividades que tienes, Norman, de todo lo que implica el trabajo institucional, la consulta privada y, bueno, los múltiples compromisos que esto genera. Pero, bueno, gracias a esa también responsabilidad y obviamente la participación que tienes esta noche con nosotros, es que te apreciamos de todo corazón, Norman, que estés precisamente en esta entrevista. Y bueno, doctor Norman, decía yo en la introducción de este programa que uno de los aspectos más importantes y que a veces digo la sociedad se niega a entender, que tiene tantito elevada la presión, pero bueno, sí la padezco, pero de vez en cuando, o solo me sube la presión cuando estoy estresado o estresada. Es desde allí donde comienza, creo yo, el verdadero problema, Norman, de entender que la hipertensión arterial no nos va a dar tregua cuando ésta se presenta y desencadena, obviamente, todo lo que ya seguramente vamos a ir charlando durante esta entrevista, doctor Norman. Así es, doctor. Desafortunadamente la hipertensión pues constituye un problema de salud muy importante, un problema de salud que muchas veces pues demeritamos, ¿no? Ya que las estadísticas
hablan de que, por ejemplo, alrededor del mundo, 1.200.000 gentes alrededor del mundo tienen hipertensión y desafortunadamente no lo saben. Y hablando ya un poquito más de nuestro continente, también pues algo también desafortunado porque pues básicamente las cifras de hipertensión arterial se van a centrar en países que tienen ingresos económicamente más bajos o medios. Entonces, pues nuestro país se encuentra pues en un rubro por ahí. Entonces, en las Américas se va a encontrar de toda la cifra que les acabo de mencionar anteriormente, casi 2/3 de esos hipertensos se encuentran en los países pues no tan desarrollados, desafortunadamente, ¿no? Y esto, bueno, pues se puede asociar a múltiples situaciones y bueno, una de las más importantes pues es la etnia, ¿no? La etnia hispana, la etnia africana, ya que ellos constituyen en mayor medida el número de hipertensos. Y desafortunadamente de todo este gran número de hipertensos, pues un poquito más del 50%, algunas cifras dicen de 40 y tantos por ciento, un poquito más del 50%, desconocen que son hipertensos y pues andamos pues en nuestras actividades, andamos por ahí teniendo cifras de presión arterial elevada y no lo sabemos. Y por eso puede ser que de repente sintió mal, el señor era muy sano, andaba caminando y demás y de repente se desvaneció. ¿Y qué pasó? Bueno, pues se llevó al hospital y un problema cardiovascular, un infarto, un evento vascular, una hemorragia cerebral, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ahí se detectan, nos ha tocado muchísimas veces cifras de presión arterial alta y que previamente los familiares, el mismo paciente que tienen condiciones de responder, no lo sabían desafortunadamente, ¿no? Claro, yo considero que en este sentido, doctor Norman, es muy importante precisamente lo que estás comentando, este entorno que tiene precisamente esta enfermedad de la hipertensión arterial y que hoy por hoy, pues lógicamente es responsable junto con la responsabilidad que como personas tenemos de muchísimas complicaciones, pues diríamos graves en el ámbito general, ya lo decías tú, problemitas donde la gente dice, vengo porque mi familiar de momento no despertó y despertó con alguna limitación neurológica, tuvo una hemorragia cerebral, la mayoría de las veces se dice tuvo una trombosis, tuvo una embolia, otras veces tuvo un infarto. En la gran mayoría de las ocasiones los problemas que hay de la hipertensión arterial a nivel ocular, a nivel de riñón y bueno, lógicamente en todo el entorno. Pues para todo nuestro público, debo comentarles que el doctor Norman Rivera Andrade, pues bueno, él además de haber sido un excelente alumno durante su etapa de formación, él es médico internista con aval precisamente tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de la Universidad Veracruzana. Él es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna en el Hospital General de Zona número 11 del Seguro Social, aquí en Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Y bueno, también pues dedicado a la práctica privada de la medicina interna, de esa parte que es muy importante, como lo hemos venido comentando, de la medicina preventiva, la parte que es verdaderamente importante, porque conforme vayamos desarrollando esta entrevista, seguramente nos vamos a ir dando cuenta que entre mejor controlado esté un problema y si aún con todo esto podemos evitar complicaciones en lo futuro, es muchísimo mejor, sobre todo para la calidad de vida de las personas. Y doctor Norman, hablando pues en términos un poquito más de preguntas que tenemos ya como dudas de nuestro público y personales también, ¿en qué momento una persona se considera hipertensa, doctor Norman? Creo que cada vez estos valores, así como el índice de masa corporal para sobrepeso, obesidad, son cada vez más estrictos. Para la hipertensión arterial también. Pero, ¿cuándo se dice que una persona es hipertensa como tal? Claro que sí, doctor. Pues mire, vaya, va a depender mucho de las diferentes regiones donde estemos hablando del paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque, bueno, las poblaciones son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los europeos, la Sociedad, por ejemplo, Europea de Cardiología, tiene unos niveles, unos estadios para clasificar la hipertensión. Los americanos, la Sociedad del Corazón Americana, también tiene otras cifras. Pero en promedio, si un paciente presenta cifras de presión arterial alterada por arriba de 140-90,
pues se puede ya considerar como hipertenso. Obviamente si tiene cifras mucho más altas, aunque sea en una sola toma, 180, 100, 160, 100 o incluso más de estas cifras, pues en automático es un paciente que es hipertenso y habría que darle tratamiento, ¿no? Porque el riesgo de que tenga algún daño a los órganos blancos que nosotros llamamos, pues son muy altos, ¿no? Entonces, y también varía un poquito la cifra de presión arterial dependiendo de la edad que tenga el paciente, ¿no? Entonces, también tenemos que aclarar que un paciente que tiene, por ejemplo, mayor de 80 años, pues no podemos considerar que lo podamos llevar a cifras de 20, 70, ¿no? 170. ¿Por qué? Porque el riesgo de que padezca algún problema se multiplica, ¿no? Porque lo llevamos quedando muy abajo. Entonces, varía mucho también de la edad, qué cifras vamos a considerar nosotros adecuadas en ese paciente. Pero si en un promedio en general, si el paciente presenta 140, 90 de TA, en por lo menos 2 tomas en una visita médica, pues se considera el paciente hipertenso y habría que estadificarlo, ¿no? Habría que estadificar los riesgos que este paciente tiene para tener algún problema cardiovascular, o sea, calcular el riesgo cardiovascular de acuerdo a otras características que tiene el paciente, obesidad, sedentarismo, si fuma, si es diabético, si tiene una u otra comorbilidad, entonces pues nosotros tenemos de esa manera actuar para prevenir que el paciente tenga un problema derivado de las cifras de presión arterial elevada. Claro. Doctor Norman, y precisamente a propósito, en este sentido, creo que de muchísimo tiempo atrás hemos conocido que se tratan de estandarizar estos niveles o estas cifras, perdón, de presión arterial, pero que hoy por hoy, como bien lo comentas, depende de muchas circunstancias. Incluso podríamos decir, doctor Norman, que una persona obviamente que no necesariamente tiene sobrepeso, que tiene algún grado de obesidad, puede comportarse desde un principio con cifras que ya no dan lugar a duda, y a veces el propio paciente es tan refractario, tan resistente a decir, en efecto me diagnosticaron hipertensión, pero yo hago como que no la tengo, sigo llevando el mismo ritmo de vida, el mismo ritmo de alimentación, es más, yo no puedo dejar de tomar ni café, ni refresco de cola, ni puedo dejar de comer pastelitos a media mañana, y que todo esto también genera otro tipo de trastornos o factores de riesgo. Yo te preguntaría si existen, adicional a todo esto, factores de riesgo que estén obviamente más encaminados a desencadenar hipertensión arterial, sobre todo porque cada persona traemos una carga genética y tenemos muchos estilos de vida distintos, doctor Norma. ¿Qué opinión? Así es, desafortunadamente sí, como usted bien dice, doctor, pues hay algunos factores de riesgo que nosotros podemos llamar como modificables y otros no modificables, ¿no? Los no modificables, pues desde luego son mi herencia, ¿no? Si tengo familiares de primer orden con hipertensión, pues lo más probable es que yo tengo un mayor riesgo de padecer hipertensión que el resto de la población que no tiene familiares con hipertensión. A nivel mundial, la gente de origen afroamericano son las personas que tienen mayor riesgo. En segundo lugar, los hispanos, los latinos como nosotros, ¿no? Somos los que tenemos un poquito de mayor riesgo de hipertensión. La edad, el género masculino, que son factores que no podemos modificar y eso nos aumenta el riesgo de hipertensión. Y los modificables, como lo que platicábamos hace un momento, pues tener una vida muy sedentaria, tener una dieta pues no muy adecuada que digamos, no muy sana, con mucha cantidad de ingesta de grasas, ingesta de sal, ingesta de bebidas muy azucaradas, eh, sobre todo alimentos grasos de origen animal y no de origen vegetal. Entonces, el hecho de fumar, el hecho de no realizar ningún ejercicio regularmente, eso también es un factor de riesgo para hipertensión. Por ahí se cuelan alguna deficiencia de vitamina D que pudiese modificarse con algún aporte que en un porcentaje muy pequeño se puede asociar a tener un poquito de mayor riesgo de hipertensión, ¿no? En general, pues esos son los factores de riesgo un poquito más evidentes para que el paciente o la persona pueda tener hipertensión arterial en algún momento dado. Por eso es que siempre nosotros vamos encaminados a
tratar de modificar ciertos estilos de vida, tratar de dar consejos acerca de cómo podemos pues tener una alimentación saludable, ¿no? Por lo menos, para evitar que lleguemos también a tener cifras elevadas de presión arterial, como algún familiar si es que lo tenemos, ¿no? Así es, así son los factores más importantes para padecer hipertensión arterial. Muy bien, doctor Norman, y en este sentido es otro de los aspectos que bien comentas y que son muy importantes, porque de verdad que a veces, así como las campañas, ¿no?, de lo que es la concientización para prevenir el cáncer de mama, para todos los programas de salud preventiva, se habla mucho, se dice mucho, pero parece que a veces no hacemos eco en la sociedad, que es en la que requerimos impactar de alguna manera. Y hoy por hoy hay personas que, vuelvo a insistir, no nada más en la idea de decir cuánta responsabilidad existe de manera individual para cuidar justamente nuestra salud y cuánta responsabilidad a lo largo de la historia, pues que ha generado precisamente el sistema de salud, ha sido realmente importante cómo los programas de medicina preventiva llegan a impactar en este sentido. Y bueno, pues recordarles a todo nuestro amable público que nuestra producción ha lanzado justamente una pregunta a manera de encuesta y dice: ¿cuida usted su presión arterial? Con un 5, con un no, lo invitamos a participar para que precisamente al término de esta entrevista hagamos un análisis justamente de esa respuesta que usted nos dio y de lo que va a ser el desarrollo precisamente de esta entrevista, que es muy importante que lo tomemos en consideración. También los invitamos a que nos den un like y una manita para arriba, dicen por aquí, en redes sociales, para que este programa llegue a más personas, sobre todo porque son temas muy interesantes, muy importantes para el cuidado de la salud. De manera que también los invitamos a que nos envíen sus preguntas, comentarios, todo lo que usted desee que nuestro invitado pueda responder o comentar de manera oportuna para que el tiempo finalmente no nos gane, como a veces llega a ocurrir. Y bueno, pues doctor Norman, sabemos justamente ya en qué momento una persona es diagnosticada hipertensa, cómo y cuáles son esos factores de riesgo que